nuestra palabra viva le damos la bienvenida oficialmente, porque ya llevo un ratito con nosotros aquí compartiendo. Así es. Nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Moraima, Fernan, Juan Carlos. Arelis Rodríguez, que está con nosotros en la mañana de hoy. Qué bueno, qué bueno. Haciendo su práctica. Y los hermanos y amigos que se encuentran con nosotros a través de los medios radiales. Quiero enviar un saludo a la iglesia Bethesda en Allentown, Pensilvania. Qué bien. Su pastor Josué Cancel, su esposa Rosali, gente espectacular, y su iglesia también. Gente buena, puertorriqueños de pura cepa en el mundo del frío. Todavía estaba el frío azotando. ¿Sí? ¿Cómo estaba allí? ¿Frito? Frito, estaba en los 30 y pico. Oh, sí. wow. Y para los hermanos, yo llegué y me hice la prueba del COVID, por si acaso la gente va a hacer especulaciones. Envié prueba a Moraima. Y yo la tengo. Sí. Ya tú muy sabes bien, lo hiciste muy bien. Fernan y yo estamos, tú sabes, tranquilos. Está bien. Ella no tanto. Sí. Ella, o sea, el hijo estaba que me había venido de viaje y ella sacó un pote rápido, empezó a hacer así. No, me dijo, envíame la prueba. Y yo, ok, pero no hay problema. Aquí está. Okay. Bueno, hermanos, ya vamos camino a lo que se celebra en el mundo cristiano. Cuando hablamos del mundo cristiano, hablamos del mundo griego ortodoxo, católico, apostólico romano, evangélico, secularum, lo que se conoce como la Semana Mayor, que este año comienza ya el domingo próximo, 28 de marzo, con lo consabido nombre tradicional del Domingo de Ramos, haciendo alusión a la entrada triunfal, que es como la menciona la Escritura, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a mirar algunos aspectos de este momento de Cristo, desde algunos elementos preparativos y el momento de la entrada, para situarnos en tiempo y espacio con relación a la Escritura, y una vez más exaltar y glorificar la figura de Cristo y su sabiduría. Este escenario se da en la falda del Monte de los Olivos, porque hay una cara del Monte de los Olivos que da de frente a la ciudad de Jerusalén. Y en el tiempo de Jesús, de las 8 puertas que habían disponibles, estaba esta puerta principal que da hacia el Monte de los Olivos, por la cual entrando la persona llega directa al templo. Y se conocía como una puerta principal. Hoy día, esa puerta está sellada y se llama la Puerta Dorada. Hoy se llama la Puerta Dorada porque los judíos piensan que en el regreso del Mesías, esa es la puerta por donde el Mesías va a entrar. Okay. Para que las personas tengan, ¿verdad?, un elemento escatológico dentro del texto que estamos manejando. Todavía el mundo judío, los judíos practicantes, porque hay judíos nominales que esto no le interesa, los judíos practicantes que estudian la palabra esperan su verdadero Mesías y entienden que el día que llegue va a entrar por esa puerta que al día de hoy está sellada para que nadie entre hasta que él entre. Los árabes musulmanes, sabiendo que los judíos practicantes creen en eso, cuando dominaban Jerusalén, todavía hasta el año 67, en la Guerra de los 6 días, todo eso le pertenecía a Jordania. La Guerra de los 6 días mueve las verjas y empuja toda la región hacia después del Jordán, dominando los judíos esa zona, pero hasta ese momento dominado por los árabes musulmanes. Allí en esa zona montaron un cementerio, porque el judío no puede pisar un cementerio porque es profanación y le aplican las leyes de purificación. Entonces, hábilmente los musulmanes le montan un cementerio para que no puedan ir a esa puerta a adorarla, a retratarse en ella, lo que sea. Esa es una realidad que existe ahora mismo en Jerusalén, y los que vayan a la Tierra Santa pueden palparlo feliz.
desde la mitad del Monte de los Olivos. Esa puerta física que todavía está allí, ¿era parte de la muralla de la ciudad? ¿Era parte del templo? Era parte de la muralla. Okay. Era parte de la muralla. La que está ahora no es la original por donde Cristo entró, porque esa muralla pertenece al tiempo de los otomanos, que es mucho posterior a Jesús, pero ahí era la entrada principal y de allí se llega directamente al templo. De hecho, si hoy estuviera abierta y disponible, tú entras por ahí y sigues caminando y a donde vas a llegar es al santuario de la cúpula dorada, conocida como la mezquita de Omar, porque es que ahí estaba el templo. Y de ahí es que viene la idea de que se va a construir un tercer templo ahí, para entonces que venga el Mesías, entre por la puerta dorada y tenga el templo allí de frente, que todavía eso está sobre la mesa, porque la mezquita, la cúpula dorada que está allí, le pertenece a los musulmanes. Entonces la gente a veces me pregunta, ¿y por qué no la han movido si eso es de Israel? Lo que pasa es que en Israel existe lo que se llaman las leyes del status quo. El status quo son unas leyes que se aprobaron después de la guerra de la independencia y después de la guerra de los 6 días, donde las 3 religiones principales se reúnen para determinar que no se van a tocar los monumentos, ni los templos, ni las sinagogas, ni las mezquitas que ya estaban en esos lugares, para evitar una crisis entre los 3 pueblos. Por eso se llama status quo, porque se deja como está. ¿Sí? Entonces, para el tiempo de Jesús, Jesús está en el Monte de los Olivos porque, número 1, si esa es la entrada que le permite a la gente llegar al templo, nosotros tenemos que hacer un análisis y llegar a la conclusión que mucha gente no va a poder entrar al templo y mucha gente no va a poder entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque está prohibido que los enfermos entren al templo. Está prohibido que los cojos, los ciegos entren a la ciudad. ¿Dónde está Bartimeo? Junto al camino, Marcos 10. ¿Dónde está el paralítico de Betesda? En el estanque de Betesda, que está fuera de la ciudad. Bien, entonces, cuando usted se encuentra con eso, se da cuenta que es bien probable, es la teoría de algunos escritores, que muchos enfermos estuvieran en la ladera del Monte de los Olivos, viendo de allí el templo, porque el templo en el tiempo de Jesús sobresalía de las murallas. Y la gente podía ver el templo. ¿Y para qué quieren ver el templo? Porque cuando era el día del sacrificio de la expiación, el humo que saliera del sacrificio se podía palpar. Y entonces la gente decía, Dios está en el templo, aunque yo esté acá afuera. Cristo aprovecha el Monte de los Olivos como si fuera su cuartel general en Jerusalén. ¿Por qué yo digo, verdad, cuartel general en Jerusalén? Porque Cristo tiene 2 centros de operaciones principales en su ministerio. La Galilea, compuesta por Corazín, Betsaida, Genezaret, Caná de Galilea, Nazaret, el monte de Tafca, donde está el monte de las Bienaventuranzas, la región del Jordán, Capernaum, Migdal, donde es el lugar de la mayor cantidad de milagros y manifestaciones y los mejores mensajes. Las bienaventuranzas son de esa zona. El Padre Nuestro original es de esa zona. Y tiene el sur, donde es Jerusalén, donde ocurren milagros menos, pero donde están las grandes luchas con los movimientos religiosos. Acá en Jerusalén, él se enfrenta a los sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a los saduceos. El sur se convierte en un lugar de controversia. ¿Por qué? Porque es la región de Judea, donde vive la mayor concentración de judíos practicantes y donde está el templo, que es nada más y nada menos que el centro de operaciones del judaísmo y el cuartel general del Sanedrín, del gran Sanedrín judío. Cuando entonces Jesús viene al sur, sabe que va a tener controversias porque lo van a estar cuestionando y si quiere descansar, él se da la vuelta del Monte de los Olivos y en la parte de atrás, la cara de atrás, la cara sur del Monte de los Olivos es Betania. Y allí vive un amigo de él con sus 2 hermanas, se llama Lázaro.
Así que, amarrando textos, note usted que a pesar de que en el sur Cristo no hace tantos milagros como en el norte, ocurren milagros contundentes, porque el paralítico de Betesda lleva 38 años de paralítico y Cristo lo pone a caminar. Lázaro lleva 4 días de muerto y Cristo lo resucita. Tienes que evaluar que cuando resucita a Lázaro, que están todos los principales religiosos allí riéndose de él en el momento de la incredulidad que logra que Cristo llore, cuando Lázaro, oiga, cuando un muerto sale después de 4 días de una tumba, la gente no se quedó allí para aplaudir, tienen que haber salido corriendo. Y entre otros, sí, porque imagínate tú, y entre otra gente, ¿Cómo es? Espérate, que a huir. Y salió. Salieron corriendo para Jerusalén a gritar, Lázaro está vivo, Lázaro está vivo. La gente conoce a Lázaro porque Lázaro, según la historia paralela a la Biblia, tiene una casa de hospedaje. La gente conoce, Lázaro tiene negocio, Lázaro es un comerciante. La gente sabe quién es Lázaro. Además, ya hay un montón de testigos y este es posiblemente el milagro que enciende la mecha para perseguir a Cristo y matarlo. Después, ese milagro y después la voltereta de las mesas en el templo. Esas dos eventos son los triggers para que en el sur decidan, esté en el norte que haga lo que quiera. Aquí no. Aquí él no va a venir a determinar cómo son las cosas, porque le tumba la estructura a los que tienen montado allí un monopolio sobre la religión, la práctica, la teoría y de cómo se debe manejar el ser humano. Además, le tumba el negocio que tiene la estructura del Sanedrín bien amarrado con el Imperio Romano, aun cuando es a costa de la opresión del propio pueblo. Entonces, todo esto para que usted tenga una idea de que en la mente de Cristo tiene que estar bien claro lo que le va a costar esta entrada. Primero porque Cristo no es de Jerusalén, es de la región de la Galilea, ya tiene un estigma. Entonces van a entrar a celebrar el triunfo del futuro Mesías, que es un Galileo, que crea controversia en Jerusalén, que la estructura no lo quiere, el pueblo está con él. Note que de verdad el escenario es un escenario hostil. Y Cristo tiene que estar mirando los dos re, mi, fa, sol de cómo se va a dar esto. Vamos a añadirle un elemento adicional. Hay un tiempo de Cristo donde cada vez que él hacía algo, por ejemplo, el milagro en la casa de Jairo, por decir uno, ¿verdad? Los milagros en Capernaum, por decir otro. Jesús le pide a la gente que no digan nada. No digan nada. Y dice, adiós, pero ven acá. Si este es el Mesías, pues, ¿qué hace? Que no se quiere anunciar, no se quiere mercadear. Quiere meterle un tijerazo a la publicidad. Bueno, lo que pasa es que el público siempre tiene una expectativa, aunque no sea la real. Si el originador promueve esa expectativa, va a haber un desenlace que no es el correcto. ¿Bien? Cristo se empieza a cuidar porque la famosa pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es tomando el pulso para que los discípulos sepan que Él es el Mesías, pero no se puede decir al público, porque el público entiende que si Él es el Mesías, tenemos que tomar las armas, montar una revuelta y darle un golpe de estado a Roma, lo que traería una masacre en el pueblo. Y para empezar, destruiría la misión original que Cristo traía como Mesías, que es una misión de amor, perdón, restauración, primero, para eventualmente en el regreso montar el juicio. Primero yo te establezco las leyes de amor y después te digo que por qué no creíste en ellas.
pero no te puedo cambiar los muñequitos porque sería un Dios injusto y Dios no trabaja de esa forma. La gente no va a entender esta manifestación de amor porque la gente ya está que no aguanta más. O sea, la gente está en el nivel de túmbenme la pajita del hombro. Y dice, este es el Mesías, estamos listos, vamos para adelante, como todo eso. Esa es la razón por la cual usted tiene que preguntarse qué hacía Simón Pedro en el Monte de los Olivos con una espada, si Pedro es un pescador. ¿Qué hace Pedro tumbándole la oreja al soldado del sacerdote? ¿De dónde Pedro sacó esto? Y bueno, porque estamos en la revuelta. Porque eso es lo que se piensa sobre Cristo. Entonces Cristo evita, eso se llama el secreto mesiánico, evita el anuncio del mesianismo para evitar que la gente le dé rienda suelta a la mentalidad que tienen y se forme lo que él entiende que no se debe formar. Hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Y ese hasta donde pueda llega hasta donde? Hasta Jerusalén. Porque llegó el día y entonces Cristo tiene que haber sumado y restado y dicho, bueno, hoy es el día. La entrada de Cristo a Jerusalén es un momento donde convergen varias situaciones. Converge la profecía de Malaquías, que habla de esa entrada. Converge el resurgir generacional de Salomón, de la casa de David, porque cuando David está en lecho de muerte, él tiene un hijo que se llama Adonías, que es hijo de una concubina, que al ver a David en lecho de cama de muerte, decide darle un golpe de estado y se busca parte del ejército y se busca un sacerdote y va marchando a Jerusalén a caballo. Betsabé le dice a David, tú me dijiste que Salomón iba a reinar y tu hijo Adonías te va a dar un golpe de estado. Entonces David, de su lecho de muerte, jura, por supuesto, que Salomón va a ser rey. Y a Salomón lo montan en una mula. Fíjate, Adonías viene en un caballo con su ejército, pero Salomón va en una mulita. Pero Salomón lleva la bendición de Dios. Y Adonías, a pesar de que tiene caballos y ejércitos, al ver que Salomón va marchando, decide huir, porque sabe lo que viene de camino. Entonces vuelve Cristo miles de años después a subir en un pollino frente a los caballos y los carruajes del Imperio Romano. Hay un mensaje. El mensaje no es lo que tú montes, es quien tú eres. Wow. Y tú eres el rey, aunque montes en un pollinito, tú eres el rey. El pollino no te hace rey, te hace rey quien tú eres. Lo segundo, para los hermanos que les gusta tomar nota y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo quiero transmitirle lo que uno aprende, tampoco es lo que uno se inventa, ni lo que uno es exclusivo de uno, porque yo aprendí de alguien y le hago honra a mis maestros, ¿no? Y a los guías del Medio Oriente. El burrito es el animal favorito para establecer los caminos reales. Porque el burrito lo sueltan del punto A al punto B y el burrito tiene un GPS natural que sabe cuál es el camino más seguro para llegar al otro lado. Entonces lo que hacen es que siguen el burrito y una vez el burrito llega al punto, ese se convierte en el camino del rey. Así que en muchos caminos que hoy son principales, un burrito fue el primero que caminó. Eso. Yo no sé si la canción Con mi burrito sabanero, ¿verdad?, tiene que ver con eso, pero tengo que decirle que esa es la realidad de la antigüedad. Entonces se da todo esto. Lo interesante es que Cristo no tiene un burrito y no lo compra ni lo alquila. A mí me da trabajo que un Cristo que lo tiene todo sin comprar nada
hoy sea la cabeza de una iglesia que lo quiere tener todo sin necesitarlo. Ay. Porque no encuentro la relación. ¿Cuántas cosas la iglesia reclama hoy, quiere hoy, exige hoy, que en la realidad no tienen que ver nada con la esencia que representan en la tierra a la que le ha tocado proclamar al rey? ¿De qué estamos hablando? Hay gente que critica interpretaciones, hay gente que señala interpretaciones, pero las interpretaciones van y vienen, porque como yo le expliqué una vez, la columna vertebral es la palabra y a veces las costillas son bien largas cuando una interpretación se aleja de la columna, pero siguen agarradas a la columna. Aquí lo que estamos hablando es de lo que no es necesario, de lo que nos desvirtúa como pueblo de Dios, de lo que se convierte en la comidilla de nuestros enemigos. Eso hay que evitarlo. ¿Para qué Cristo va a comprar un pollino si al fin y al cabo lo que quiere es entrar a la ciudad? Pues entonces le dijo a los discípulos en el capítulo 11 de Marcos, vayan a una aldea que está allí y van a ver un pollino atado, y le da la característica, está atado, nadie ha subido en él, o sea que es un pollinito nuevecito. Lo desatan y lo traen. Si alguien les pregunta que para qué van a usar ese pollino, ustedes le contestan que el Señor lo mandó a buscar. No me veo en el parking de Plaza Las Américas al lado de un vehículo abriéndolo y el dueño viene, mira ese, ¿para qué trae ese carro? El Señor lo mandó a buscar. Uy, preso por tentativa de apropiación ilegal, obviamente. Entonces, ¿qué pasó aquí en este texto? Que hay que hacer un ejercicio exegético gramatical usando la palabra Señor para llevarla al griego, que es Kyrios, Kyrios, para entonces traducirla de Kyrios al español de nuevo, y encontramos que tiene los siguientes significados: Señor, amo, dueño. Entonces sustituimos. Tenemos Señor, porque el Señor lo mandó a pedir. Bien. Porque el amo lo mandó a pedir. Y ahora, porque el dueño lo mandó a pedir. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque Jesucristo es el dueño de todo. El Evangelio de Juan dice que por Él y para Él fue creado todo lo que existe. Por Él y para Él. Si esto es para mí, yo lo voy a mandar a buscar y me lo van a prestar, yo lo devuelvo tranquilamente. Tiene que haber una mentalidad dentro de nosotros que podamos entender que somos dueños de nada. Que el Señor, una vez usted viene a los pies de Él, tiene que haber un reconocimiento suyo, que todo lo que usted entiende que posee es de Él. Eso incluye familiares. Para que sus pérdidas sean menos dolorosas, entienda que su papá, su mamá, sus tíos, su esposo, sus hijos le pertenecen a Él, y que el día que van a fallecer es porque el dueño los mandó a buscar. Y como el dueño lo mandó a buscar, el dueño no lo va a tirar a un vertedero, lo va a proteger, y en la esperanza futura que proclama el cristianismo, que es la única religión en el mundo que establece esperanza después de la muerte, en una vida solemne y amena, usted se va a encontrar con esos que le pertenecían al dueño y que el dueño le permitió que usted compartiera con ellos. Duele, vamos a llorar, es una pérdida, pero en Cristo es ganancia, porque Él es el dueño. Aún las cosas que hemos perdido en el camino tienen una razón de ser por la cual estuvieron con nosotros y hoy no están. Dé gracias por ellas. Lo que usted no puede hacer es que si perdió algo en el camino, se ponga un equipo de buzo para que se tire otra vez a esa agua a buscar lo que Dios ya no quiere que usted tenga. Déjelo allí donde está.
No mire para atrás para lastimarse, no mire para atrás para azotarse ni castigarse. Mire hacia atrás para crecer. Mire hacia atrás para que vea de dónde usted viene y hasta dónde Dios le ha permitido llegar. Y eso conviértalo en motivación para que usted se pueda catapultar hacia las metas hacia adelante que el Señor tiene para su vida. Los discípulos desatan el pollino. Jesús se monta en él. Entonces es como si fuera una U. Baja de un lado, una V, baja de un lado del Monte de los Olivos, cruza un valle que se llama el Valle del Cedrón y empieza a subir hacia la ciudad por la puerta principal. Un pollino es un burrito jovencito. Burrito jovencito. Un pichón de burro. Un pichón de burro. Ah, Un buena aclaración. Lo que sería el cordero de la oveja. bien. Y sube y entonces la gente se va conglomerando. Hay alguien que me preguntó una vez, y las palmas, las pencas de las palmas, y lo que pasa es que ese Valle del Cedrón está lleno de palmeras y de palmeras de higuera. Entonces arrancan las palmeras y empiezan a tirarlas como si fuera el camino. Incluso dice que tiraron alfombras al frente y todo. Y él va sobre todo eso porque ese es el camino que va preparando la entrada del rey a la ciudad llamada Jerusalén, conocida como ciudad de paz. Ciudad, Shalom, paz, ciudad de paz, que no tenía paz. Estaba totalmente perturbada y desconcertada por la crisis que había ocasionado toda la situación del Imperio Romano y la dinastía de los Herodes, más las crisis que provocaban el Gran Sanedrín. Una ciudad en crisis. Crisis política, crisis social y crisis religiosa. Cualquier coincidencia con el Puerto Rico que tenemos nosotros hoy no es casualidad. Hace falta que Cristo entre en un pollino a Puerto Rico y tome el control de la isla y se establezca como el rey de Puerto Rico de una vez y por siempre. Porque lo estamos proclamando, pero no le estamos sirviendo como si de verdad él fuera el rey. Bueno, la gente que lo recibía de tal manera, ¿sabían a quién estaba recibiendo realmente? Pues sabían que era rey, pero el problema es qué expectativa de reino le estaban dando. Ajá. Entonces, este es el Mesías, pero es el Mesías que yo espero, el político, el militar, el que le da el golpe de estado a Roma, el que viene de la casa de David. Sin embargo, Cristo es el rey, pero es el rey y señor de la salvación, del amor, de la justicia, de la vida eterna, que es lo que él viene a establecer. A consecuencia de eso se establece un juicio, porque el juicio es la consecuencia del que no cree. Si todo el mundo creyera, no hay juicio. Pues entonces el juicio viene en consecuencia porque hay gente que no va a creer. Por eso es lo que dice Juan 3:17. Porque Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino que fuera salvo por él. Mas aquel que no ha creído, él ya ha sido condenado. La situación de la incredulidad, que es es el elemento que está sobre la mesa del debate. ¿Vas a creer o no vas a creer? No, aquí no se pregunta cuánto nivel de credibilidad tú necesitas, ni cuánto nivel de fe. Es si crees o no crees. Punto. Crees poquito, crees mucho, pero crees. Es suficiente. Porque la mera iniciativa de creer genera una avalancha de eventos de parte de Dios a favor del que cree, aunque sea un poquito. ¿Hay idea de cuánta gente vino a sus pies durante su ministerio? Porque todo lo que estás narrando me hace pensar de que este Mesías que produjo milagros tan extraordinarios, inclusive levantan muertos, y no creo que Israel haya visto eso antes, y que él con los hechos demostraba quién decía ser, y no era el líder que inducía a la revolución ni a la violencia. Él decía que hablaba de un reino diferente, porque la gente insistía en su mayoría en relacionar al Mesías con este guerrero que los liberta de la bota de Roma. No hace sentido. Excelente. Y me imagino que allí habían intelectuales y gente tremenda. Lo que estoy tratando también de establecer es un paralelismo hasta el día de hoy. Sí. Nosotros predicamos el evangelio y la mayoría se pierde, y el poquito que se convierte en términos de la cantidad de población, el mundo nos hace tontos. Sí. Y es interesante. La pregunta tiene que ver básicamente con la falta de entendimiento del pueblo, porque su expectativa los estrangula.
aun cuando Cristo dice, yo represento un reino diferente, la gente puede interpretarlo como, pues este no es más de lo mismo. No es que viene un reino eterno. Pues este es el que, olvídate, este es diferente, este no es igual que los demás. Y entonces se pudieron ir por ahí para no soltar su expectativa. Uh-huh. Y la verdad es, Juan, que en la pregunta que tú haces, es un iceberg. Arriba del iceberg está la expectativa de la gente. Debajo del agua está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mientras la expectativa es yo quiero un reino diferente, en el iceberg, debajo del agua, bajo la superficie, está su realidad. Yo no quiero que mis hijos perezcan, yo quiero cambiar mi estatus socioeconómico, yo quiero una libertad política, yo quiero que saquen la opresión romana. Todo eso que está debajo, que la gente quiere, se representa arriba, pues este debe ser el Mesías. Y eso pasa hoy. La gente quiere venir al evangelio con sus expectativas para que el evangelio se convierta en la respuesta de sus expectativas, no en la respuesta de Dios para ellos, ajá, con las expectativas de Dios. Y entonces pues tergiversan el elemento de interpretación. Y así tenemos gente dentro de la iglesia hoy día. Y así tenemos gente fuera de la iglesia que se frustraron porque les predicaron un mensaje que no era. Entonces cuando se dio el mensaje, lo aceptaron. Pues este es un Cristo que me va a resolver todos los problemas. Cuando tuvo más problemas de los que resolvieron, le metieron un macetazo y le dijeron, no es que tú no tienes fe. Y ahí los remataron. Y dice, pues yo me voy porque yo estaba mejor afuera que aquí adentro. Porque las expectativas afuera se le daban de una forma u otra, pero en el reino no se le dieron porque trajo las mismas expectativas. Nadie en ningún sitio del evangelio, en ningún texto bíblico se plantea que usted venga a Cristo con sus expectativas que Él se las va a cumplir. Jacob y Juan, en un texto antes de este, tenían expectativas de que habían dos sillas vacías, una a la derecha y una a la izquierda. Y dice, pues Cristo no las va a regalar. ¿Y qué le dijo Cristo? Ustedes no saben pedir. Ustedes no saben pedir. Es más, ustedes no saben el que están pidiendo. O sea, las expectativas de dos de los discípulos, Cristo se las acaba de arrancar del corazón. Nicodemo viene donde Jesús. Sabemos que vienes de Dios. Ese sabemos, él va solo. Él viene de una reunión de Sanedrín, donde hay un debate. Mira, ¿quién es este Cristo de verdad? ¿Quién es este Jesucristo es el Mesías? ¿Quién es este Jesús? Pues no sé, hay gente que dice que el Mesías no puede ser, este tipo es de Galilea, y de Galilea la gente no conoce ni la ley ni la practica, pues debe ser entonces de la casa de David, el nuevo rey, tampoco, si viene de la casa de David, viene de la línea colateral de los pobres, no de los ricos de David, porque los ricos de David viven allá y viven bien. ¿Quién es este? Dice, bueno, van a transar por algo. Mira, no digamos ni que es hijo de Dios, no digamos ni que es Mesías, no digamos ni que es de la casa de David, no digamos ni que es profeta, pero vamos a cuadrar todos en algo general. Dios está con él, porque las cosas que él hace, solamente Dios, el diablo no las va a hacer, las va a hacer Dios. Y con esa resolución, Nicodemo se enfrenta a Jesús. Sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que tú haces solamente pueden ser hechas. Y ahí Jesús, como dicen en la calle, le pasa el rolo a Nicodemo, ya tienes que nacer de nuevo. No le dijo, ay, gracias por el detalle, qué bueno que piensan así de mí. No, tienes que nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo quedó en un cortocircuito. Y ahí tenemos ejemplos de las expectativas, que es la pregunta que Juan hace, que como muy bien plantea él, al día de hoy sigue esa actitud vigente. Entonces se predica un evangelio de un Cristo que viene y lucimos tontos, lucimos ignorantes, que han pasado 2000 años, que eso no es problema mío, eso es problema de él. Él es el que viene. Mi misión es predicarlo y morir creyendo que él va a venir. Si no vino, pues ya él le dará cuenta a la gente, pero yo tengo que anunciar lo que él me dijo que él iba a hacer, que él iba a volver. Y hay gente que empieza a buscar los textos, no, porque fulano de tal dijo que esos textos fue que la iglesia, cuando reescribió los evangelios, ya Cristo se había ido, entonces puso en la boca de Cristo que él es el Hijo del Hombre, sí, excelente. Y los textos de Pablo, ¿los reescribió la iglesia? ¿Los escribió él? Porque las epístolas de Pablo son primero que los evangelios. Y a Pablo le lograron el brazo para decir que se encontró con Jesús. Pablo, que es rico, abogado, que tiene casi una silla segura en el Gran Sanedrín y la posibilidad de llegar a ser sumo sacerdote,
Por eso no se casaba, porque iba camino a eso. De noche, de buenas a primeras, todas sus metas y expectativas personales y profesionales se van a un basurero y escriben un texto: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Alguien le puso una pistola en la cabeza para que eso fuera así. Eso es de qué estamos hablando. O sea, Magdiel, que podemos decir que fallamos en nuestras expectativas muchas veces. Sí. Porque no es la persona como tal, sino las expectativas que yo tengo. Eso es así. Pues la persona es la persona. Exacto. Es la expectativa. La expectativa. En psicología hay un concepto que se llama Peter's Principle. Y es que esa persona no puede aspirar a más de lo que su vida da. Ya llegó a su nivel. Pero a veces la persona se pone un nivel más bajito. Todavía le falta. O sea, porque tengo un nivel donde no puede subir más, no quiere decir que sea lo primero que alcanzó. Nadie sabe cuánto es el máximo hasta que no lo intente. Entonces la fe es igual. Yo creo en Cristo. Hoy día, Magdiel Narváez, este que le habla, tiene unas expectativas, pero yo, ya sabiendo que muchas de mis expectativas pueden estar equivocadas, las voy a filtrar a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu me deshaga en el camino las que no son y me afine las que son y me diga cómo seguirlas. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: el Espíritu viene sobre ustedes para que los lleve a toda verdad y a toda justicia. Entonces la gente también, un segundo elemento, se mueve a través de las emociones. Ve la gente cogiendo palmas. ¿Qué pasó? El rey está entrando a Jerusalén. Vamos para allá, vamos para allá. Y allá va la gente y empieza, y oye el vitoreo. Sí, sí. Y no saben qué están diciendo. Eso pasa aquí cuando había antes mítines políticos. Se para un político con un mensaje que, para la gente que no lo sabe, esos mensajes se construyen. Hay libros para eso. Se llaman junk phrases. Frases de Junker. For powerful messages. Para mensajes poderosos. Frases de Junker para mensajes poderosos. Porque usted lo que tiene que hacer es montar la frase. Hoy estamos aquí para decirle a este pueblo que crean en mí, porque yo voy a hacer un cambio. Y ese cambio que yo voy a hacer es el que este pueblo necesita. Porque este pueblo ha pensado en ese cambio. Y yo soy ese cambio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 3 frases con las mismas palabras, todas montadas. Y la gente, ese. Y le pregunta, ¿qué dijo? No sé, mano, pero tengo la piel de gallina, ese. Emociones puras. No hay esencia. Entonces la gente que había visto a Cristo, que había escuchado a Cristo, que vio milagros de Cristo, estaban allí junto con aquellos que fueron contagiados por el momento, junto con aquellos que dijeron: este es el que me va a hacer que mi familia salga de la pobreza, que esto cambie de una forma u otra. Entonces se juntó todo ese pueblo y ciertamente, Juan, había mucha gente allí por diversas razones. 3. Esto no pasaba. Este es un momento único. No hay recuento histórico de otro que haya subido un pollino al que la gente le grite el rey. En otras palabras, la gente dijo: este es el día nacional de celebrar la entrada triunfal. Si lo logra, no sabemos. Si lo van a matar, no sabemos. Pero vamos a celebrar la entrada. Yo estoy seguro que hasta celotes tenían que estar allí, dándose la oportunidad. Y dicen: muchachos, si se da el revolú, aquí mismo agajamos y le damos espada a dos o tres romanos. Lo que me lleva a concluir en ese punto que al día de hoy Cristo sigue montado en su pollino, reunido de mucha gente que por diversas razones los está siguiendo. Y no necesariamente son las razones correctas. ¿Qué opciones tiene eso? Que Cristo los sorprende en el camino. Y la verdad nos alcance y nos libere de las vendas que tenemos nosotros puestas sobre nuestra situación carnal y personal, que no nos deja ver la gloria de Dios. Lo grande para mí es, en todo esto, que Cristo no se inmuta. Cristo está tan claro en su misión. Exacto. Que Él no le dijo a los discípulos: mira, bájame de aquí porque esta gente no sabe lo que está haciendo. No. Yo tengo que entrar. Y en términos de simbología, porque la Biblia está tan llena de símbolos que no los quiero dejar pasar. Aquí tenemos
una vez más resucitado el evento de un Dios que visita la tierra. Cristo entra a Jerusalén, Cristo entra al corazón de Israel, Cristo entra al corazón del judaísmo. Y una vez Él entra, va a ser una herida que va a dejar una marca, que el judaísmo no puede negar que Jesús entró a Jerusalén haciendo ver que Él traía una interpretación fresca, una revelación ampliada de la manifestación de Dios para el ser humano, para que el que crea en Él, aunque viva en una ciudad que no tenía paz, tuviera paz. Y esas marcas Dios las deja para el futuro, para que hoy en el 2021 estemos hablando de eso en este programa de radio. Entonces Cristo celebra que Él logró parte de su misión, sentirse que conquistó el judaísmo. Si lo mira en términos de simbología espiritual, Cristo se acaba de entronar encima del Sanedrín. Cristo se acaba de entronar encima del Imperio Romano. Cristo se acaba de entronar sobre las expectativas de la gente. La gente no lo sabe, pero Cristo lo hizo, porque lo importante es lo que Él hace, aunque usted no lo sepa. ¿Por qué? Porque después yo puedo descansar de las promesas de lo que Él hizo. Y Él me dijo, Él me puede decir, tranquilo, Magdiel, yo acabo de conquistar tu corazón. Tranquilo, yo acabo de conquistar tu vida. Y yo no me di cuenta y ahora digo, gracias Señor, porque con esa conquista yo tengo paz. Esa entrada con el vitoreo, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el cumplimiento profético de Cristo cuando está en la mitad del Monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén, que lo predicamos aquí los otros días, en el lamento, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los que te son enviados. Pronto vendrá el día en que dirá, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ese es Él, porque eso es lo que la gente está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué hace eso? Cerró un ciclo. Cerró el ciclo de manifestación, de milagros, de poder, de prodigios, de señales, para abrir el ciclo de la historia de la pasión, la muerte y la resurrección. Por eso Él dice, pronto vendrá, y llegó el día, celebraron la entrada del rey físico para que se abriera el ciclo del rey escatológico. Porque ya de ahí en adelante, Cristo va a vencer todo. De ahí en adelante, Cristo va a vencer el pecado en la cruz. Cristo va a vencer la muerte con la tumba. Cristo va a vencer la vida porque la vuelve a traer. Cristo va a abrir el cielo para una vida eterna. Cristo abre el poder del Espíritu para que caiga sobre la iglesia. O sea, de ahí en adelante se desencadena todo un proyecto de promesas que se cumplen, que la iglesia hoy tiene que recuperarlas. ¿Estamos hablando sobre el poder de la muerte? No. Estamos hablando sobre la victoria del pecado, sobre el pecado. Casi nadie habla de eso ya. ¿Estamos hablando del regreso de Cristo? No, porque es un mensaje totalmente anticuado y de museo. Sin embargo, la entrada de Cristo a Jerusalén abre toda una puerta gigantesca para cumplir todo lo que Él dijo. Entre otras cosas, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Rey acaba de tomar el poder sobre todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios les bendiga. Poderoso, palabra viva con Magdiel Narváez esta mañana. Ay. Bien bueno este contenido hoy. Seguro que sí. Tenemos un viaje que precisamente iba a ser en crucero, que precisamente señor, es tras los pasos de Jesús, y lo mencionó en un ratito, y de Pablo. Ok, todavía tiene break de montarse. Eso va a ser a finales de octubre, principios de noviembre el viaje. Así es. Y tenemos,
¿verdad? La oportunidad de que las personas que vayan les va a cambiar la perspectiva sobre el texto bíblico, porque no es lo mismo ver el texto en el texto que ver el texto en el contexto. Entonces, como vamos a tener explicaciones y oportunidades de conferencia, pues ya una vez usted esté allí, ya me da a mí la oportunidad, a mí, a Edwin, a Samuel, de darle un panorama un poquito más amplio para cuando usted llegue a Puerto Rico, venga como los discípulos anunciando las buenas nuevas de lo que usted experimentó. Estar allí, me imagino que te voltea toda la perspectiva. O sea, cambia. Totalmente. O sea, tú, a veces cuando nosotros hemos ido en otras ocasiones, yo le digo a la gente, mire, usted encontró a lo mejor el precio un poco caro y qué sé otras cosas. Lo que pasa es que usted puede ir por su cuenta, pero no tiene las conferencias que le vamos a dar, ni la explicación de lo que usted está viendo. Tan pronto usted empieza a bajar la cuesta de la Galilea y al otro lado de la guagua, usted mire, el lago de Galilea se acabó. Ya eso vale $1 millón de dólares, porque usted está viendo el lugar y se va a palpar el lugar donde Cristo caminó sobre las aguas, donde Cristo calmó las tormentas, donde Pedro sacó la pesca milagrosa. Me diga que eso tiene precio. Eso no tiene precio en ninguna liga. Y aparte de lo educativo, ¿verdad? Y teológico, pasan cosas ahí, me imagino, tremendas. Sí, ¿no? O sea, porque en un momento terminado, experiencias espirituales profundas. Oye, si tú estás en un lugar, en el mismo lugar donde Cristo levantó un paralítico, no hay manera que te quedes como si nada. ese no es el altar de la iglesia, o sea, eso es un sitio. No es que el sitio sea sagrado y santo, es que es un sitio conmemorativo del poder de Jesús. Claro que sí. Son dos cosas, o sea, donde Cristo le dice al centurión, no te preocupes, yo voy para tu casa. No vaya, di la palabra desde aquí, muchachos. Eso, y pues está bien que sea sano. Hermano, estamos hablando de otra cosa. No tiene precio. No tiene precio. Y si la gente puede hacer el arreglo e ir, dése la oportunidad, porque es un viaje único. No es decir, y cojo 30 segundos más, no es decir que fui a Francia a ver la Torre Eiffel. Eso es precioso, o sea, yo lo he visto, el Arco del Triunfo, Stonehenge en Inglaterra. Aquí estamos hablando del terreno donde se origina el texto bíblico que imparte la fe para que usted crea en una vida eterna. Son dos sitios diferentes. El website para ver toda esta información, ¿cuál es? El website, yo no lo tengo a la mano. O sea, nosotros abrimos uno que se llama cruceronuevavida.com. Ok, cruceronuevavida.com. Correcto, cruceronuevavida.com. Ahí están los videos, el programa, los lugares que vamos a visitar. En esta etapa, sobre 150 personas ya están montados en el Qué crucero. bien, yes. Es un grupo grande. Bueno. Así que, y todavía hay break hasta finales de mayo para que te puedas montar. Puedes llamar a Pronto Travel 798-6455. correcto. Ok. Qué bueno que esta sea tu primera salida fuera del país, que sea para una experiencia como esta. Con gente que quiere ir. Con gente que quiere ir, que desea aprender. Tremendo. Amén. Espectacular, así que llame y comparta esta enseñanza con alguien. Esto queda grabado en nuestro Facebook y en YouTube Y también en lo YouTube, puede sí, conseguir. ya se restauró la conexión con Yes. Así es, Qué así bien. es. Magdiel, muchas gracias, un abrazo. Amén a ustedes, Bendiciones. hermano. Dios les bendiga. 9